Señoras y señores alcaldes, secretarios, delegados, comandantes, señor gobernador, señoras y señores integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas, protestan guardar y hacer guardar la Ley General de Protección Civil, las reglas del Fondo Nacional de Desastres y las demás normatividades relativas en materia de protección civil, además de las competentes en el propio Estado de Chiapas. Si es así, que los chiapanecos se lo reconozcan y si no, que se los demanden. Enhorabuena. Señor licenciado Juan José Sabines Guerrero, muchísimas gracias por su hospitalidad como gobernador del Estado de Chiapas, como amigo, como colaborador de la República y del Estado. Diputada Anelisa López Cuello, presidenta del Congreso del Estado. Magistrado Juan Gabriel Cutiño Gómez, presidente del Tribunal Constitucional de la Magistratura Superior del Estado de Chiapas. Licenciado Ezequiel Saúl Orduña Morga, presidente municipal de Tapachula, muchas gracias por su hospitalidad. General José Cornelio del Salvador Macías Cabrera, comandante de la 36ª Zona Militar. Vicealmirante, contraalmirante Antonio González Enrique, jefe de Estado Mayor de la 14ª Zona Naval. Distinguidos alcaldes que nos acompañan de diversas municipalidades del Estado de Chiapas, de Comalapa, de Mazapa, de Motocintla, de Acapetagua, de Escuintla, de Huistla, de Villa Comatitlán, de Cacahuatán, de Huehuetán, de Mazatán, de Metapa de Domínguez, de Frontera Hidalgo, de Suchiate, de Tuztlachico, de Tuzantán, de Unión Juárez, de Arriaga, de Mapastepec, de Pijijiapan, de Tonalá, prácticamente de toda la zona del Soconusco y de otras regiones representativas del Estado. Muchas gracias por su presencia. Amigas y amigos chiapanecos, distinguidos integrantes del Presidium, amigos todos. Me da mucho gusto estar aquí en Tapachula para la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil. Es particularmente satisfactorio que estemos reunidos además en este lugar, en una plaza pública, en uno de los espacios públicos recuperados y entregados a favor de los ciudadanos tapachultecos, el Parque del Antiguo Aeropuerto. Déjeme, antes de referirme a la materia de protección civil, hacer un comentario. Como ya lo mencionó el señor gobernador, y le agradezco mucho la colaboración y la disposición de actuar con determinación y de manera conjunta en el combate al flagelo de la criminalidad, de la delincuencia, del crimen organizado que estamos librando los mexicanos. Una parte de esta estrategia, de la Estrategia Nacional de Seguridad, consiste no solo en perseguir y llevar ante la ley a los criminales y evitar sus actividades ilícitas, sino también, y yo diría de una manera muy relevante, prevenir los delitos. Creo que si no actuamos en materia de prevención, si no actuamos del lado de la sociedad para inhibir las conductas delictivas y para darle oportunidades, entre otras cosas, de esparcimiento a la gente, y en especial a los adolescentes y a los jóvenes de Chiapas y de México, muy poco podremos hacer en el frente de combate a la delincuencia que asola a la ciudadanía. De ahí que, si bien es cierto que un componente fundamental de la estrategia por la seguridad es la actuación en el frente policiaco y de procuración de justicia, que nos ha permitido llevar ante la autoridad competente a decenas de miles, literalmente, de presuntos delincuentes en el país, y entre ellos, y por cierto de manera muy intensa en los últimos meses, a muchos de los principales cabecillas en distintas plazas del país. También un componente muy importante es la parte preventiva. Y básicamente la estrategia Limpiemos México, que se aboca a la parte preventiva, tiene, entre otros, 3 componentes. Uno es el de la materia de rescate de espacios públicos.
Y si bien es cierto, la colaboración de las fuerzas locales y federales, entre ellas el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, la Policía Federal, nos permite hacer valer la autoridad del Estado mexicano en cada rincón del territorio nacional, la verdadera defensa, la verdadera conquista de estos espacios y zonas territoriales está en la apropiación que los ciudadanos hagan de los sitios públicos para ellos y no permitan que tales espacios queden en manos de delincuentes, de asaltantes, de narcomenudistas. De ahí el programa de rescate de espacios públicos, que en todo el país ya nos ha permitido avanzar en una cifra cercana a los 2,000 espacios públicos rescatados de distinto tamaño, desde pequeñas canchas de voleibol, de básquetbol, como en la que estamos, de fútbol rápido, hasta verdaderos estadios y parques naturales. En el programa de rescate de espacios públicos aquí en Chiapas, y en particular en Tapachula, hemos sumado esfuerzos, cosa que también agradezco, con el gobierno estatal, con el gobernador Sabines, con gobiernos municipales para invertir más de 140 millones de pesos en la recuperación de 55 espacios públicos en todo el estado. Aquí en Tapachula ya nos mencionaba el secretario que hemos trabajado en la recuperación de lugares como la Unidad Deportiva Los Cerritos, la Indeco Cebadilla, los Parques Los Laureles, los Cafetales o Loma Linda, por mencionar algunos ejemplos, y estamos entregando a los chiapanecos. Ese es también nuestro propósito, seguirlo haciendo: parques, plazas, jardines remodelados, iluminados, seguros, que no sean guarida de delincuentes y que se conviertan en un espacio digno para la convivencia familiar y para el deporte. Qué bueno que hoy estamos en uno de ellos, el del antiguo aeropuerto. Pero nos reúne una cuestión vital para el país y para el estado de Chiapas, como bien lo saben ustedes, amigas y amigos chiapanecos, mejor que nadie: la protección civil. Todos sabemos que Chiapas es una entidad especialmente expuesta a los fenómenos hidrometeorológicos. Todos recordamos los grandes estragos que a lo largo de la historia ha sufrido el estado de Chiapas con las tormentas, las lluvias torrenciales, los huracanes que azotan año con año a este bello rincón de la patria. Aquí en Tapachula, por supuesto, en la zona del Soconusco, pues quién no recuerda las lluvias torrenciales del 98 o los efectos devastadores del ciclón Stan en 2005. Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en términos de lluvia anual, con 1,760 milímetros en promedio. Déjenme decirles que ayer que llovió en la Ciudad de México, ya estamos preocupados un poco por la falta de lluvias, pero en la zona del Cutzamala, que es la que provee agua a la Ciudad de México, bueno, pues ya por lo menos ayer cayeron 5 milímetros de agua. Aquí en Chiapas el promedio de lluvia anual, repito, es 1,700 milímetros en promedio en el estado. Es decir, que llueve cada año pues casi 2 metros de agua en promedio. Una cifra verdaderamente impresionante. 11 veces más, por ejemplo, que lo que llueve en Baja California Sur, que también, por cierto, es afectada por ciclones en el Pacífico. Esto se agrava, amigas y amigos, por lo que hemos hecho con la naturaleza. La deforestación que hemos creado entre todos, porque no es solo una cuestión de talamonte, es una cuestión también de hambre, de comunidades indígenas que se les entregó la selva y el bosque sin opciones o alternativas de ingreso y prácticamente se la comen. Es también una cuestión de políticas públicas, por ejemplo, que durante décadas fomentaron intensamente el uso ganadero de la tierra en zonas que son selváticas y forestales. En fin, la deforestación que hemos hecho de las zonas altas de Chiapas provoca que ante las torrenciales lluvias las caídas de agua sean cada vez más violentas. Los desgajamientos vividos aquí en diversas ocasiones, por ejemplo, los desgajamientos que prácticamente arrasaron con Motocintla en alguna vez y en otras regiones con Huistla, aquí mismo en Tapachula, en la ribera del
del río y las inundaciones tremendas que provocó. Todo eso además se da porque la caída de agua se da a mucho mayor velocidad, con mayor desprendimiento de tierra y de derrumbes en las laderas de los cerros. La deforestación además también provoca que se acelere el cambio climático. ¿Por qué razón? Porque en la medida que hay más emisiones de carbono por los automóviles, por el transporte, por la electricidad, por el petróleo, en esa medida ese humo, digamos que le pone como un suéter a la atmósfera y hace que el calor no salga, y entonces eso provoca el calentamiento global, así se llama, y el calentamiento global acelera los desastres naturales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizá muy burdo, pero en el océano, en el mar Caribe, por ejemplo, en el Atlántico, que generalmente los cambios de temperatura del agua y del aire provocan la formación, este cambio de corrientes de masas de aire caliente y frío, provocan la formación de ciclones. Es como si en una olla pusiéramos agua, la pusiéramos a hervir, y ese vapor que se va formando dentro de la olla forma corrientes y forma los huracanes. El huracán se forma más aprisa, más rápido y de manera más devastadora si el agua inicialmente está a un nivel más alto, si a la olla con la que calentamos, la calentamos no desde cero, sino desde ya una temperatura elevada, mucho más rápido hierve. Así la alta temperatura, cada vez más alta que se registra en el mar y concretamente en el Caribe, provoca que los ciclones se formen más rápido y más violentos. Y eso choca precisamente contra esta parte de México, desde Chiapas hasta la península de Yucatán, formando los huracanes. Además, si en Chiapas esa masa de aire caliente choca con otras masas de aire que vienen del Pacífico, como es la que explicaba el ingeniero Luege hace un momento, eso provoca que ese choque de masas de aire de distintos océanos, de distinta temperatura, provoque sobre este territorio precipitaciones pluviales mucho más devastadoras. Me preocupa, por ejemplo, sin ir más lejos, el pronóstico meteorológico para los próximos días. Yo quiero pedirle a este Consejo Estatal de Protección Civil que cuanto antes se aboque hoy mismo a tomar las medidas precautorias para esta precipitación que se va a registrar muy pronto en esta zona del país, en las zonas altas, nuevamente en Motocintla probablemente, que implica, insisto, que si ayer llovieron 5 milímetros de una lluvia bastante fuertecita en la región de Cutzamala, que provee agua a la Ciudad de México, aquí el pronóstico es que en las zonas altas van a caer 500 milímetros, es decir, estamos hablando de 100 veces más, lo cual va a provocar nuevamente arrastres de corrientes. Sé que ya están listos los albergues. El Sistema Estatal de Protección Civil en Chiapas tiene capacidad en la región del Soconusco para albergar a 90,500 personas. Me imagino, y eso lo dirán las autoridades del Consejo, que estarán en escuelas, ya lo saben muy bien porque lo han vivido varias veces, en hospitales, en centros comunitarios. También quiero instruirles aquí, tanto al comandante de la zona militar como al jefe de Estado Mayor de la región, de la zona naval, que cuanto antes tengan una alerta y apresten a los elementos de las Fuerzas Armadas para prestar auxilio a la población civil. Esperemos que no se requiera. Pero como bien ha dicho el señor gobernador Sabines, nuestro propósito, amigas y amigos, es, ante lo inevitable, actuar preventivamente, estar listos, tomar las medidas precautorias. Una de las medidas precautorias, por ejemplo, es precisamente la instalación ahora del Consejo y, en segundo lugar, y lo celebro, la presentación del pronóstico que ha hecho Conagua y que cada una y cada uno de ustedes tendrá en sus manos en un momento más, acerca del pronóstico de los huracanes y tormentas tropicales que en tanto por el Atlántico como por el Pacífico se prevén que en un buen número arriben en esta temporada de huracanes que ya inicia. También, en tercer lugar, me alegra
que hoy contemos con un instrumento tecnológico de vanguardia a nivel mundial. El moderno radar Doppler hidrometeorológico en el Cerro del Mozotal, que efectivamente parece un balón de fútbol, pero bueno, no lo es, sirve para otras cosas. No hay que decir que el fútbol no es útil, por supuesto que lo es, pero en este caso el radar que está en Motocintla, ya precisamente en una de las cumbres más elevadas de la región, nos permitirá facilitar nuestra tarea en materia de prevención de desastres. Por ejemplo, este radar que nos costó 21 millones de pesos, que aportó por un lado el FONDEN, el Fondo de Prevención de Desastres, y por otro lado la CONAGUA, el gobierno federal, nos va a permitir monitorear la hidrología de la región. Alcanza hasta 400 kilómetros, es que desde aquí vamos a echarle la mano a Guatemala incluso para vigilar cómo son sus precipitaciones pluviales, y a Guatemala, y a Tabasco, y a Quintana Roo, y un poco a Oaxaca también, a Veracruz. Se va a medir la intensidad de la lluvia de los ciclones procedentes del Pacífico y lo que llegue también hasta acá del Mar Caribe. Se podrá anticipar la fuerza de las lluvias, la precipitación estimada de las mismas, que es lo que nos ha permitido además averiguar cómo viene el temporal para las próximas 72 horas. Se ubican en esta zona entre la sierra y la costa de Chiapas 120 localidades en alto riesgo de inundación en temporada de ciclones. Con ya son 13 los radares operando en el país a fin de proteger de manera más eficaz a los mexicanos ante estas contingencias. Algo que nos permite hacer el radar y que me parece muy interesante es que nos permitirá hacer una estimación horas antes de que bajen a los aluviones, digamos, las corrientes de agua. Nos permitirá hacer una estimación para tener una alerta temprana. No es el tiempo que quisiéramos, son un par de horas quizá, pero sí nos permitirá conocer más anticipadamente las avenidas de los ríos para alertar a la población, que desde luego debe estar muy atenta a los medios de comunicación y a las medidas preventivas que a través de ellos las autoridades difunden. Hoy quiero anunciar en cuarto lugar, amigas y amigos, que también se han cambiado las reglas de operación del FONDEN, porque además de la prevención, otra lección que hemos recibido es la importancia de una reacción oportuna para movilizar todos los recursos del Estado mexicano. Nos ha pasado, eso me di cuenta al llegar a la presidencia, que ya teníamos otra contingencia natural y todavía no se podían ejercer los recursos del anterior, el año anterior o 2 años antes, por lo riguroso que son las reglas. Y como ustedes recuerdan, pues siempre con esta idea de que si unas botas de hule se compraron en un lado o en otro, pues se hicieron tan estrictas las reglas en esta, por desgracia, regla de desconfianza que nos acompaña en la normatividad pública, que hicieron prácticamente imposible un gasto expedito del Fondo Nacional de Desastres. Hoy estas reglas se han modificado, pienso que todavía no lo suficiente, pero sí se ha dado un paso muy importante y ya han entrado en vigor el 28 de mayo pasado. También contemplan un aumento en los porcentajes de coparticipación con cargo al FONDEN, disminuyendo la carga financiera para entidades federativas y municipios afectados. Otra cosa que hacía que no se pudieran aplicar es que los municipios o el Estado no tenía dinero, su parte alícuota, digamos su paripasu, como se le conoce, y entonces eso hacía imposible ejercer las reglas. Ahora ya se ha aumentado lo que tiene que aportar el gobierno federal para aligerar y ojalá pueda ser de utilidad. Va a implicar estas nuevas reglas una mayor cobertura para la construcción y reparación de infraestructura pública y un incremento sustancial para la reconstrucción de vivienda luego de una catástrofe natural, que sabemos una de las demandas más sentidas de la población. Ya el huracán Stan, por ejemplo, la CONAGUA ha ejercido más de 1,300 millones de pesos en la región del Soconusco. Ahí se ubican muchos puentes, reconstrucciones de pasos carreteros, algunos ferroviarios, no todos los que necesitamos, pero van ahí.
muchos bordos. Por ejemplo, reconozco haber estado en este bordo que está fotografiado a mis espaldas, que está en Huixla, con una zona también de piedras de amortiguamiento que también aparece allá arriba a la derecha. En fin, se ha invertido fuertemente precisamente para poder prevenir físicamente. La verdad es que la fuerza del agua no se puede contener totalmente por el hombre, pero sí nos ayuda mucho el hacer estas inversiones. La verdad, no vamos a estar tranquilos, amigas y amigos, yo en lo personal, y eso a lo mejor no me tocará ver su culminación como presidente, pero que hay que trabajar por ello, hasta que no reconstituyamos la capa forestal, tanto boscosa como selvática, de las cumbres elevadas de Chiapas, porque por esa misma velocidad de desgajamiento y de desplazamiento de agua con la que corre por lo que son ahora pastizales y antes eran selvas y bosques, esa velocidad hace que se generen precisamente los efectos devastadores, los desprendimientos de agua, de tierra, que han provocado severas inundaciones aquí en el Soconusco, en los Altos de Chiapas e incluso en Tabasco, que también se ve afectado por la devastación de los Altos de Chiapas solo hacia aquel lado de la cordillera. En suma, amigas y amigos, con este radar, con más tecnología para la prevención, con reglas más claras, eficaces y transparentes para la atención oportuna de los desastres naturales, estamos avanzando en el fortalecimiento de la política de protección civil en México. Nuestra prioridad es clara: proteger la vida, la integridad y el patrimonio de los mexicanos. Sé que no podemos dominar, controlar a nuestro gusto los fenómenos naturales. Sé que estos seguirán ocurriendo por la naturaleza misma y también por la alteración que de ella ha hecho la mano del hombre. No podemos actuar sobre la existencia o la ocurrencia misma de los fenómenos naturales, pero en lo que sí podemos actuar, y hoy la instalación de este Consejo así lo atestigua, es en la prevención y en las medidas de protección civil para amortiguar el impacto de tales desastres naturales. Sepa el estado de Chiapas, sepa Tapachula, sepa toda esta gente del Soconusco, de este bello rincón de la tierra, que estamos aquí porque queremos decirles que desde el gobierno federal estamos con ustedes. Estamos ahora preparándonos mejor para la temporada difícil de huracanes para Chiapas, y aquí seguiremos estando con Chiapas en las buenas y en las malas. O sea que sean, espero que sean, y estoy seguro que mientras trabajemos unidos serán más las primeras que las segundas, más las buenas que las malas. Enhorabuena, chiapanecos, y adelante, integrantes del Consejo de Protección Civil. Muchas gracias.